Ryan quería ver el amanecer sobre una isla tailandesa. Bethan simplemente llegar a casa después de una fiesta. Ninguno de los dos sospechaba que el tren se convertiría en el último transporte de sus vidas. El 17 de febrero de 2024, un viajero canadiense de 23 años, Ryan Ralph, aterrizó en el aeropuerto de Bangkok. El joven llegó para explorar Tailandia en solitario y esperaba la llegada de su novia, Shona Morgan, de 22 años, para su cumpleaños en marzo. El 18 de marzo, Shona llegó a la capital. La pareja se reencontró y celebró discretamente el cumpleaños de Ryan en el mismo Bangkok. Ambos estaban de muy buen humor y decidieron continuar la celebración viajando al sur, hacia la isla de Koh Tao, un par de días después. Es un destino turístico popular, con vistas pintorescas al que acuden viajeros de todo el mundo. Para llegar allí, la pareja compró boletos para el tren nocturno a la ciudad de Chum Phon, desde donde planeaban tomar un ferry de 2 horas. El tren número 167 es un convoy nocturno con literas de la línea sur que circula entre Bangkok y la provincia de Trang. Es más lento que el expreso diurno y hace más paradas, pero para quienes desean dormir en el camino y ahorrar, es una opción casi ideal. Al menos, eso parece a primera vista. El 20 de marzo, a las 8:30 de la noche, el tren partió según lo previsto. Por las ventanas pasaron las luces de Bangkok, primero brillantes, luego cada vez más escasas, hasta que la ciudad se disolvió por completo en la oscuridad. Ryan y Shona tenían que recorrer más de 500 kilómetros. El tiempo de viaje hasta su estación era de más de 7 horas. Tenían por delante toda una noche bajo el rítmico traqueteo de las ruedas. El vagón se balanceaba sobre las juntas de los rieles. Ese ritmo, tuk, 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 al principio resulta incluso relajante. El aire en el interior era pesado, impregnado del olor de la tapicería vieja y de algo mecánico, ya fuera lubricante o el hollín del diésel que se filtraba desde algún lugar de abajo. El aire acondicionado funcionaba de forma intermitente y los pasajeros se abrigaban o se abanicaban con lo que tenían a mano. Inmediatamente después de subir, Shona decidió dormir una siesta. El cansancio del día, el bochorno, el balanceo, los párpados se le cerraban solos. Ryan, por su parte, se dirigió al final del vagón para tomar aire, simplemente para quedarse allí de pie, mirando hacia la oscuridad tras la abertura abierta. En el vestíbulo de los trenes tailandeses hay una atmósfera especial, ni puertas ni vallas, solo el suelo de metal, pasamanos a los lados y la negrura del exterior, en la que a veces entran las escasas luces de las pequeñas estaciones. El viento golpea la cara, cálido y húmedo, con olor a noche tropical y a algo quemado proveniente de las pastillas de freno. El suelo bajo los pies vibra de tal manera que el temblor sube por los tobillos hasta las rodillas. Estar allí es una sensación extraña. Parece que todavía estás en el tren, pero al mismo tiempo casi estás fuera. El límite es difuso, y hay algo fascinante en ello hasta que comprendes lo peligroso que es. Aproximadamente 1 hora después, Shona se despertó, abrió los ojos, giró la cabeza. El asiento de al lado estaba vacío. Al principio no se alarmó. Pensó que tal vez había ido al baño. Esperó 1, 2 minutos. Luego se levantó y recorrió el vagón. Ryan no estaba por ninguna parte. Se asomó al vestíbulo, vacío. Solo el viento y el estruendo de las ruedas. Regresó a su lugar y sacó el teléfono. Marcó el número. Tonos largos y luego silencio. Una vez más. Y otra. Sin respuesta. Con cada tono, algo se apretaba más fuerte en su interior. El tren corría a través de la noche y Ryan parecía haberse desvanecido. Desesperada, Shona esperó hasta la parada más cercana, la estación de Ratchaburi. Cerca de las 10:30 de la noche, bajó al andén. La plataforma estaba tenuemente iluminada, no había ni un alma alrededor. Solo unos pocos empleados de la estación. Allí informó a la policía sobre la desaparición de su novio. Las autoridades reaccionaron rápido. Intentaron rastrear el teléfono de Ryan mediante la señal GPS, pero esa noche no fue posible encontrarlo. Oscuridad, coordenadas confusas, kilómetros de vías que se internaban en la selva. La búsqueda se pospuso hasta la mañana. Al amanecer, decenas de personas salieron a la zona, peinaron el tramo de 30 kilómetros de vías entre las estaciones. Lentamente, metro a metro, traviesas, grava, matorrales a los lados. El calor aumentaba con cada hora. Poco después, llegó un mensaje. Se había encontrado el cuerpo de un extranjero en una de las estaciones.
Los policías llegaron al lugar y hallaron a un joven de apariencia europea bajo una plataforma de reciente construcción. Estaba tendido en el lodo, boca arriba, con graves lesiones en las extremidades. Casi no le quedaba ropa, solo unos pantalones cortos marrones y una cadena al cuello. En su bolsillo, una billetera con documentos a nombre de Ryan Ralph y algunos billetes tailandeses. No quedaba lugar para la duda. No muy lejos, esparcidos por la grava, estaban sus auriculares, su teléfono inteligente y sus sandalias. En el borde de la plataforma y sobre las piedras había restos de sangre seca, ya oscurecida bajo el sol de la mañana. Un trabajador camboyano de 20 años, quien fue el que encontró el cuerpo, relató a los investigadores que solía dormir bajo la plataforma durante sus descansos. Sombra, frescura, silencio. Ese día, como de costumbre, se metió allí para descansar y vio a una persona. Al principio no entendió qué era, luego lo comprendió. Empezó a temblar. Salió de allí y corrió hacia sus superiores sin mirar atrás. La investigación preliminar no reveló indicios de lucha. Ni abrasiones en los nudillos, ni uñas rotas, ni sangre ajena. El cuerpo fue enviado para un examen médico forense. Algunos trenes tailandeses antiguos son tristemente célebres por sus bajos estándares de seguridad. Los vagones del convoy número 167 no tienen vallas ni puertas en la salida, solo una abertura abierta a la noche. Al acercarse a las estaciones, los pasajeros suelen agolparse en el vestíbulo, parados al borde mismo, esperando la parada. Algunos fuman, otros simplemente miran las luces que pasan. Para los residentes locales es una imagen habitual. Llevan años viajando así. Pero para un turista que no conoce estos trenes, que tal vez está cansado o absorto en sus pensamientos, un paso en falso, un movimiento torpe en una curva, y se acabó todo. La investigación reconstruyó los hechos. Ryan, tras dejar a Shona durmiendo, salió al vestíbulo y se situó ante la abertura de la puerta. Quizás quería refrescarse, quizás solo miraba hacia la oscuridad, escuchando el traqueteo y pensando en sus cosas. El tren iba rápido, el vagón se balanceaba en las juntas. En un momento dado, loss of balance, pérdida del equilibrio. Salió despedido hacia afuera y golpeó con la pierna la plataforma de hormigón. La plataforma estaba mal iluminada, había pocas farolas y las que había apenas daban luz. La distancia desde el borde del andén hasta los rieles es de solo medio metro entre la vida y la muerte. Se presume que, tras la caída, Ryan fue arrastrado por las vías durante unos segundos. Grava, traviesas, metal. El cuerpo golpeó contra las piedras hasta que la inercia se detuvo, pero aún estaba vivo, aún estaba consciente. De alguna manera, por la adrenalina, por instinto, por puro terror animal, logró arrastrarse bajo la plataforma. Al parecer, intentaba refugiarse, esconderse del siguiente convoy, de las ruedas, de toda esa pesadilla estruendosa. Casi lo logra, casi, pero las lesiones sufridas resultaron ser demasiado graves. Pérdida de sangre, daños en los órganos internos. Allí, en el lodo bajo el hormigón, en la oscuridad que ninguna farola disipaba, Ryan Ralph falleció, solo, a miles de kilómetros de su hogar. El caso de Ryan no es el único. En 2014, un turista de 19 años se asomó por la puerta abierta y cayó del tren en la misma ruta. En febrero de 2017, un británico de 20 años, Neil Clark, fue hospitalizado tras una caída similar durante un viaje al sur de Tailandia, una estadística que se repite año tras año, pero el peligro no acecha solo fuera del vagón. A veces basta con simplemente bajar una ventana. La mañana del sábado, 1 de diciembre de 2018, 4 amigas se dirigieron a la ciudad vecina de Bath para ir al mercado navideño. Árboles de Navidad, guirnaldas, olor a vino caliente y castañas asadas. Pasaron todo el día recorriendo el centro comercial, probándose ropa, riendo, tomándose fotos. Y por la noche, como de costumbre, decidieron relajarse en un pub local. Entre ellas estaba Bethan Roper, de 28 años, de baja estatura y con una sonrisa suave. 5 años antes se había graduado en la universidad, tras lo cual consiguió trabajo en una fundación benéfica de la ciudad, donde se ocupaba de casos de refugiados. Un trabajo difícil, a menudo emocionalmente agotador. Esas noches con amigas eran una rara oportunidad para tomar un respiro. Hacia las 10 de la noche, el grupo estaba bastante ebrio. Las risas se volvieron más fuertes, los movimientos más amplios. Era hora de volver a casa. Salieron del pub al frío de diciembre y se dirigieron a la estación.
El tren llegó rápido. Las chicas entraron al vagón, pero no cabía ni un alfiler. Era sábado por la noche y todo el mundo volvía del centro. No tenía sentido intentar avanzar hacia el interior, así que las 4 se quedaron de pie junto a las puertas. El trayecto era corto, unos 13 minutos. En ese tramo, el expreso acelera hasta los 120 kilómetros por hora. Las puertas se cerraron y el tren se puso en marcha. Tras las ventanas, oscuridad. Ni luna ni estrellas, solo pasaban de vez en cuando las luces de los pasos a nivel y las siluetas de los árboles, negro sobre negro. El vagón se balanceaba, el suelo zumbaba bajo los pies. En el aire flotaba el olor de la ropa mojada y del perfume de alguien. Un par de minutos después, una de las chicas sintió que le faltaba el aire. Demasiada gente, chaquetas demasiado cálidas, demasiado alcohol. Se acercó a la puerta y bajó la ventana. Cabe decir que en estos vagones se utilizaban puertas de diseño antiguo, con cristales que se bajaban. Ese mecanismo era necesario para que el pasajero pudiera alcanzar la manija exterior y abrir la puerta en la parada. Conveniente, práctico, mortalmente peligroso en marcha. La chica asomó la cabeza hacia afuera. El viento la golpeó en la cara, frío, cortante, con olor a tierra mojada y a algo metálico de los rieles. Se quedó así unos 30 segundos, entornando los ojos en la oscuridad. Luego retiró la cabeza, se estremeció y se hizo a un lado. A continuación, Bethan se acercó a la ventana, de buen humor, animada por el alcohol y la alegría, con una sonrisa en el rostro. Se inclinó sobre el marco y se asomó de la misma manera. 5 segundos. Las amigas escucharon un golpe seco, corto, húmedo, inquietante. Bethan se desplomó en el suelo del vagón. Cayó de espaldas, con los brazos extendidos. Tenía los ojos abiertos, pero su mirada ya no estaba allí. Su cabeza había chocado contra la rama de un fresno. El árbol crecía a lo largo de las vías. Una rama, solo una, se extendía un poco más que las demás, colgando sobre los rieles. En la oscuridad no se veía. El tren corría a una velocidad de 120 kilómetros por hora. A esa velocidad, incluso una rama se convierte en el golpe de un mazo. Las amigas gritaron. Alguien se arrodilló junto a Bethan, intentando comprender qué hacer. Alguien pedía ayuda. Los pasajeros alrededor se apartaron, formando un círculo. Bethan yacía en estado de semi-inconsciencia, con una respiración entrecortada y superficial. Sangre. Unos minutos después, el tren llegó a la estación. La ambulancia ya corría hacia allí, llamada por uno de los pasajeros. Los médicos salieron al andén con camillas, se inclinaron sobre la joven e hicieron todo lo posible, pero no pudieron salvarla. Bethan Roper falleció sin recuperar el conocimiento. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? ¿Por qué los estándares de seguridad se vulneraron con tanta facilidad, de forma tan cotidiana? El Departamento de Investigación de Accidentes Ferroviarios publicó sus conclusiones meses después. El análisis toxicológico mostró en la sangre de Bethan 142 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros, casi el doble del límite permitido para conductores. Ese nivel afecta seriamente la coordinación, la evaluación de riesgos y la velocidad de reacción. La persona se siente de maravilla, pero su cerebro ya funciona de otra manera. Una de las amigas admitió más tarde a la policía que esa noche todas habían bebido bastante y que, en general, cuando se reunían, solían relajarse así. Nada especial. Una noche de sábado cualquiera. La investigación determinó que la rama del fresno con la que chocó la cabeza de Bethan era bien visible en fotografías aéreas anteriores. Destacaba notablemente del resto de la vegetación. Sobresalía hacia las vías como un brazo extendido. Poco antes de la tragedia, la empresa Network Rail, encargada del control de la vegetación a lo largo de las vías férreas, realizó una inspección de ese tramo. Los empleados recorrieron la línea, examinaron los árboles y redactaron un informe. El árbol fue considerado no peligroso. Además, en el tren no había ningún mecanismo que impidiera al pasajero bajar la ventana a plena marcha. Ni bloqueo ni limitador. Si querías, podías bajarla. Los vagones de la compañía Great Western Railway fueron fabricados en los años 70. Hace medio siglo. Desde entonces, se han ido retirando gradualmente, reemplazándolos por convoyes con puertas electrónicas. Pero el proceso es lento, demasiado lento. Un detalle curioso, sobre el cristal de cada puerta colgaba una pegatina amarilla con una advertencia. Precaución, no se asome por la ventana con el tren en movimiento. Pequeña, discreta, sobre un fondo amarillo.
La investigación prestó atención a la redacción. La palabra precaución no prohíbe, más bien sugiere, puedes hacerlo, pero con cuidado. Presta atención, no te descuides. Y si se puede, ¿por qué no? También surgieron dudas sobre el color. El fondo amarillo se percibe tradicionalmente como una advertencia. Atención, posible peligro. El rojo, en cambio, señala una amenaza directa. Alto, no hagas esto. La diferencia es sutil, pero sustancial, especialmente cuando has bebido y te diviertes. Además, la propia pegatina era demasiado pequeña. ¿Quién lee realmente estos letreros? ¿Quién presta atención a los rectángulos amarillos cuando hay una multitud, ruido y ganas de aire fresco? 7 meses antes de la tragedia, en mayo de 2018, los servicios ferroviarios planearon el cambio de estos letreros. Las nuevas pegatinas debían ser más grandes, más visibles y con fondo rojo. Pero para diciembre, el momento de la muerte de Bethan Roper, nada había cambiado. Las viejas pegatinas seguían allí en su lugar. Los 2 empleados encargados de supervisar el reemplazo simplemente lo olvidaron. O no le dieron importancia, dejaron que la tarea siguiera su curso, la pospusieron para más tarde. Y luego ocurrió lo que ocurrió. El ferrocarril es una zona de alto peligro. No son palabras vacías ni una formalidad para los manuales. Es una realidad que mata. Y siempre hay que actuar con cautela, tanto fuera del tren como dentro del vagón. Incluso si parece que todo está bajo control. Incluso si solo quieres respirar un poco de aire fresco. A veces, entre la vida y la muerte, hay solo medio metro de hormigón o una rama en la oscuridad.